Hola, buenas tardes, otra vez aquí por el Senado TV, en este salón maravilloso que amamos del Senado de la Nación, el Salón Eva Perón, que tanto le gusta a Alex también. Así es. En nuestro programa, artículo 16, que como siempre decimos, amamos a toda la Constitución, pero artículo 16 es nuestro preferido porque es el artículo que justamente habla de la igualdad, de que todos somos iguales ante la ley. Fundamentalmente, esto es lo que recita el artículo 16. Y venimos aquí a pensar con ustedes y con nuestros invitados y con nuestras invitadas, si somos todos y todas iguales ante la ley, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la brecha? ¿Somos iguales ante la ley? Identificar las brechas y trabajar para reducirlas es nuestra tarea. Identificarlas y vamos a por ello. Y vamos a por ello. Creo que hoy, Alex, sin lugar a duda, tenemos que hacer referencia a algún tema que nos involucra, nos preocupa que estén pasando determinadas cuestiones, nos preocupa que determinadas personas que tienen micrófono, que tienen una cámara de televisión, que se dirigen a una gran audiencia, que los siguen, que son formadores de opinión en nuestro país, más allá de la opinión de la que estemos hablando, nos preocupa que particularmente se hagan determinadas manifestaciones. Nos referimos a lo que ha estado pasando en este último tiempo respecto a algunos dichos que ha habido respecto de las personas trans. Nosotros queremos recordar que justamente emanó de esta casa, del Congreso de la Nación, hace 2 años, una ley, la ley justamente de identidad de género autopercibida acá en la Argentina, una ley extraordinaria que nos orgullece como país y que es de vanguardia frente al mundo entero. Porque no es que es la única ley de identidad de género que existe en el mundo, hay otros países que tienen ley de identidad de género. Ni somos el primero. Ni somos el primero, tal cual. Pero hay una diferencia en cómo hemos conquistado el reconocimiento estatal a un derecho preexistente, a cómo lo han hecho en otros países. Y ese relato, esa diferencia, vale la pena ser mencionado y vale la pena que hagamos un punto para que nos lo cuentes. Exactamente. Nosotros, en nuestro país, lo que hablamos es de identidad autopercibida, es decir, una persona que en su vida ha construido determinada identidad, y acá cabe hacer un pequeño repaso. La identidad de género y el género es una construcción social, mientras que el sexo es lo dado, es algo que tiene que ver con lo biológico. Entonces tenemos sexo varón, sexo mujer, y en género utilizamos otras categorías que son femenino, masculino. Y que no es lo mismo femenino que mujer, masculino que varón, no es lo mismo género que sexo. Entonces, lo que en nuestro país puede hacer una persona a partir de la ley es presentarse frente al registro civil, decir, bueno, mi identidad de género es esta y por eso quiero que cambien los datos en mi documento y en mi partida de nacimiento, y el registro civil, gracias a la ley de identidad de género, automáticamente tiene que empezar el procedimiento para cambiar los datos. Porque vos decías que como es cultural, esto quiere decir que yo mismo tengo un derecho que el Estado me reconoce, que es ir al registro civil a decir: mi identidad es masculina, mi identidad de género es masculina, género, masculino. Así me percibo. Y en el documento de identidad no dice masculino, dice femenino. Y entonces el derecho es a cambiar eso, masculino por femenino o viceversa. O viceversa, exactamente. En otros países, en realidad, para poder hacer esto, en los países donde sí hay también ley de identidad de género, todavía esos países siguen pidiéndole a las personas que hagan algún tipo de entrevista psicológica, de pericia médica, para poder recién decirles, bueno, le damos la autorización para que cambien la identidad de género. ¿Esto por qué? Patologización. Es patologización, exactamente, porque la identidad de género, en realidad, la cuestión de las personas trans está considerada por la Organización Mundial de la Salud, y en esto es lo que se adelantó en nuestro país, está considerada todavía una enfermedad. Está dentro del listado de enfermedades o de trastornos psiquiátricos y figura como disforia de género. La Organización Mundial de la Salud, una agencia de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, o sea que es la ONU desde su agencia de salud determinando todavía que las personas trans, travestis, son enfermas psiquiátricas. Sí. Esto me hace acordar a algo. Hace 24 años atrás, ¿qué pasaba con la homosexualidad? Que es otra cosa, es una orientación sexual. 1990. Si usted nació antes de 1990, usted nació en un mundo en donde la ONU
desde la Organización Mundial de la Salud, decía qué cosa. Que la homosexualidad era una enfermedad. ¿Vos? Yo era un enfermo. Y yo. Y vos también eras un Yo enfermo. tenía 20 años en 1990. Los 20 primeros años de mi vida fueron en un mundo en donde la ciencia médica decía que yo era un enfermo. ¿Qué pasó? ¿Nos curamos cuando dijeron que no y nos quitaron de la lista? El 17 de mayo de 1990, vos y yo nos curamos. No, la verdad es que no es que nos curamos, sino que la comunidad científica dejó de plantear lo que venía planteando, que era una enfermedad, se dieron cuenta de que no era finalmente una enfermedad y que se trata simplemente de una orientación sexual. Seguramente, esperemos que más pronto que tarde, digamos, también pase esto. Porque vos habías hablado de que hay sexos como varón-mujer, géneros como masculino y femenino, y acá estás hablando de orientación sexual. La homosexualidad es una orientación sexual, no es un género. No es un género. No es un sexo, no es una identificación sexual, es una identificación de orientación sexual. O sea, afectivamente y eróticamente, ¿con quién me siento atraído y cómo identifico eso? Como homosexual, como heterosexual, como bisexual. Esas son orientaciones sexuales. En el DNI dice masculino o femenino, no dice nada sobre con quién dormís. El Estado no registra eso en el documento. Entonces, una cosa es que en 1990 la ONU dijo, a partir de ahora no decimos más que los homosexuales son unos enfermos, o sea, las orientaciones sexuales dejaron de ser patologizadas, pero todavía hoy vos nos decís que la ONU tiene patologizadas a las identidades de género. Exactamente. Así que esperemos que la OMS pueda hacer esta revisión, que la verdad hay un consenso científico a nivel mundial de que esto ya no debe figurar más en el DSM-4 ni en el DSM-5 y que debe retirarse, que son los manuales, digamos, que manejamos para tener el listado de trastornos psiquiátricos o enfermedades. Los psicólogos y psicólogas hoy en nuestro país usan esos manuales. Psiquiatras y psiquiatras es lo mismo, estoy diciendo. Claro. Pero bueno. Y las personas que ejercen la psiquiatría usan esos manuales. Se utiliza, sí, entonces yo te hago una pregunta. Se utilizan. Un psiquiatra hoy en Argentina debe trabajar con un parámetro científico para trabajar y entonces tiene un manual donde la ONU ya no dice que somos enfermos, pero dice que las personas trans son loquitas psiquiátricas, por decirlo de alguna manera, brutal. Pero así después operan algunos que violan muchos derechos y muchas leyes y no reconocen la responsabilidad que nos da esto, tener micrófono. Entonces, lo tengo de este lado, sí. Entonces, cuando la ONU imprime esos manuales y un psiquiatra en Argentina tiene que trabajar con sus pacientes, ¿a quién le hace caso? ¿A la ONU o a la ley argentina vigente, que es ley, que se votó, como dijiste, en toda esta casa y en el Senado en particular, se aprobó por unanimidad? Entonces yo pregunto, ¿a quién le hace juego? ¿A quién le hace caso este psiquiatra? Sin lugar a dudas, a la ley. Argentina. A la ley argentina. Porque en el territorio nacional, ¿qué ley rige? La ley argentina. Pero además de eso, digamos, la verdad es que hay estudios dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría que ya hablan de esto. Hay estudios, digamos, hace mucho tiempo que se vienen haciendo estudios de toda la temática de género, desde los movimientos también feministas y, por supuesto, de los movimientos de la diversidad, donde ya se habla de esto y, por supuesto, que hay mucho material bibliográfico dentro del material bibliográfico académico, científico, que también habla de esto. O sea, la verdad que lo que todavía figura en la Organización Mundial de la Salud está totalmente fuera de lo que debería figurar. Y lo que hemos votado aquí es lo mismo que pasaba en 1990 con el tema de la homosexualidad. Ya en 1990, desde la comunidad científica, había un consenso mayoritario para decir que la homosexualidad no era una enfermedad, a pesar de que seguía figurando en la Organización Mundial de la Salud. O sea, que lo que hace la Argentina simplemente es adelantarse a algo que va a pasar y por eso es de vanguardia y por eso es única esta ley. Y aquí hay que cumplir la ley. Y aquí hay que cumplir la ley y hay que llamar a que repiensen y reflexionen estas personas y comunicadores que han hecho estas expresiones. Y yo quiero además particularmente decir, bueno, estamos hablando de una lucha muy dura, de una lucha muy fuerte.
la Argentina, y particularmente el gobierno de Argentina, por segunda vez salió a pedir disculpas en nombre del Estado Nacional, y fue cuando se promulgó la Ley de Identidad de Género. Por segunda vez porque hubo una primera vez. Hubo una primera vez que fue en la ex-EXMA. En el predio mismo donde funcionaba lo que ahora decimos la ex-EXMA. Exactamente. Y en esta oportunidad ese pedido de disculpas tuvo que ver directamente con las personas trans porque habían sido siempre excluidas, nunca habían estado dentro de la democracia, no se había reconocido su identidad. ¿Y qué impacto ha tenido concreto, medido científicamente, con datos basados en la evidencia, este comportamiento del Estado? Por un lado, abandono, y por el otro lado, al mismo tiempo, el Estado persiguiendo, abandonando desde la educación, desde la salud, desde la justicia y persiguiendo desde la policía, porque nuestras leyes no se habían atrevido, como hoy sí, a desafiar a la ONU. Y hasta que en 1990 no dejó de ser una enfermedad, hubo en Argentina leyes vergonzosas. Y ahora, yo te pregunto, ¿cuáles son los datos que nos permiten medir el impacto negativo de esas cobardías? Bueno, justamente uno de los impactos es lo que mencionan estos mismos comunicadores, digamos, ¿no? Que siguen repitiendo cuestiones que son muy difíciles, porque la ley es un punto de llegada y a la vez un punto de partida para lo que es lo más complejo, lo más difícil, que es la transformación cultural. Y la verdad que hay que llamar a la reflexión porque las personas trans durante mucho tiempo, justamente, y por todo esto que hablábamos, han sido perseguidas, torturadas, violadas, no solamente durante la dictadura militar, también en época de democracia, podríamos decir hasta hace 2 años atrás. En toda Latinoamérica. Esto en toda Latinoamérica. En el mundo en general. En Argentina, ¿qué ha marcado una diferencia basada en datos como la edad de las travestis promedio de muerte? ¿Qué datos tenemos de ellas? ¿Qué datos duros sabemos para decir, miren, esto es así y las pruebas son esto, esto y esto? Bueno, uno de los datos que vos traes que son fundamentales es que el promedio de vida de las personas trans, particularmente de las trans mujeres o de las trans femeninas, es que no superan los 40 años. No superan los 40 años de edad. Es serio. Y esto tiene que ver justamente con cómo han sido vulnerados todos sus derechos, la dificultad para el acceso a la educación, la dificultad para el acceso a la salud, la dificultad para el acceso a el área laboral, a la inserción laboral. De hecho, eso sigue siendo una de las deudas y una de las cuestiones en las que más tenemos que avanzar y trabajar y que tiene que ver con la inclusión laboral. Reducir esa brecha de desigualdad. Reducir esa brecha de desigualdad porque eso ha obligado a que muchas personas trans tengan que sentirse obligadas a ejercer la prostitución. Otra violencia. Otra violencia. Y eso ha generado justamente que en el tema de salud, que era el que vos me planteabas, el colectivo trans tenga una de las prevalencias más altas. Prevalencias quiere decir que del promedio de las personas travestis a un grupo le pasa algo. Exactamente. En este caso, al grupo de las personas trans es la que mayor porcentaje de VIH tienen. En su comunidad. En su comunidad. ¿Y cómo es ese porcentaje? Ese porcentaje está aproximadamente en un 34%. Altísimo. El 34% de las personas trans en Argentina tiene VIH. Y además, el promedio de vida de ese colectivo es de 40 años. Hay una responsabilidad con el uso del micrófono. Totalmente. La libertad de expresión tiene límites. La libertad de expresión tiene límites. Sin lugar a dudas, llamamos a la reflexión a todas las personas que no han podido saber ponerse ese límite a tiempo. Así es. Y entonces, y en el contexto de explorar acerca de las violencias y las responsabilidades comunicacionales, tenemos hoy una invitada para abordar un tema de lujo, de nuevo, en artículo 16, y vos tenés 2 comentarios de avances parlamentarios para decirnos. 2 comentarios súper breves, los digo, títulos nada más, de 2 legislaturas diferentes, en este caso la provincia de Buenos Aires. Yo había hablado la vez pasada de que se había logrado el boleto social para las personas con VIH, personas con tuberculosis y el tratamiento. Bueno, ahora tenemos otro dato que viene en la misma línea y es, digamos, que hay presentada una iniciativa para la gratuidad universal del boleto educativo. Excelente. Esto incluye alumnos, docentes y no docentes de todos los niveles. Valorando a la comunidad educativa entera. Y de todo tipo de gestión, tanto pública como privada. Bien. La iniciativa es increíblemente abarcativa, así que aplaudimos con eso. ¿Y el segundo? Y el segundo, en Tierra del Fuego, también Donde nos casamos. Donde nos casamos. Bien, hay una iniciativa que
tiene que ver con la prevención y el control de trastornos alimentarios, que en realidad lo que pretende es que la ley nacional que ya tenemos de prevención y control de trastornos alimentarios se implemente en Tierra del Fuego y se cree un programa. ¿Sería como adherir a la ley? Adherir a la ley y a la vez, implicancia directa, digamos, crear un programa a nivel del Ministerio de Salud con un abordaje interdisciplinario para los trastornos. Hay un dato a tener en cuenta, Alex, es que en la estadística general y el estudio que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, en Tierra del Fuego y en Santa Cruz se concentra el porcentaje más importante de personas con sobrepeso y obesidad. Por eso también la importancia de que esto, digamos, se lleve a cabo. Un Estado presente que legisla en base a la evidencia local. Vamos a correrlo un poco adelante. Tenemos una invitada de lujo, el tiempo nos corre. Vamos a la placa, señor dirección de presentación. Vamos a la placa. El bullying es un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y o agresión física de unos niños hacia otro. Se trata de agresiones, humillaciones, maltratos, burlas o aislamiento de un compañero o una compañera que, de mantenerse en el tiempo, pueden dar lugar a la victimización psicológica del alumno que la sufre. El equipo de Libres de Bullying se formó con el objetivo de ofrecer herramientas para prevenir, detectar e intervenir en esta clase de fenómenos en el ámbito escolar. Para esto, realizan conferencias destinadas a padres y docentes, talleres grupales para chicos, asesoramiento permanente en instituciones y difusión de textos teóricos. Entre otras cosas, aclaran que el bullying es una conducta agresiva deliberada que implica un desequilibrio de poder y que de ninguna manera es parte normal del proceso de crecimiento. Asimismo, explica que existen 3 clases de bullying: el físico, el verbal y el social. Nos acompaña hoy para hablar de estos temas María Sisman, directora de Libres de Bullying, que desde hace 25 años atiende niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. Es, además, autora de Bullying, un libro en el que reflexiona sobre la práctica del acoso escolar y propone herramientas para ayudar a padres y docentes a resolver un conflicto que afecta a niños y adolescentes de todos los grupos sociales. Nosotros consideramos al bullying como síntoma de que hay algo en la convivencia que no está funcionando. ¿Y qué no funciona? Y el respeto, la solidaridad, la comunicación, el equilibrio de poder, básicamente. Es un grupo en donde el poder no está equilibrado, entonces se trata también de ofrecer actividades y propuestas de aula en donde todo esto se pueda ordenar un poco y equilibrar, que no haya esta disparidad de poder. Bueno, acá estamos de vuelta, qué gusto, muchas gracias María por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Un aplauso por el trabajo. Bienvenida. El trabajo que hacen. Gracias, y bueno, chicos. Estaremos hablando con María cuando volvamos de la pausa sobre el bullying, sobre los avances que hay también a nivel legislativo en el tema del bullying, sobre cuáles son las cosas que podemos hacer para lograr una mejor convivencia y trabajar con la conflictividad en los institutos educativos, la conflictividad social en los institutos educativos. Gracias.